la viruela del mono. Por ahora no hay muchos casos en la Argentina, pero siempre está este pavor a una nueva pandemia, esperemos que no, toco madera, pero todo lo sabe el doctor Hugo Pizzi, que está conectado y lo vamos a saludar después de mucho tiempo. Doctor, gracias por atendernos. Hola Pancho, el gusto de verte y escucharte. A mí me preocupa porque cada vez que yo hablo con usted es por algún tema de esto. Pero bueno, cuéntenos, ¿qué es la viruela del mono primero? Bueno, en la década del 50, en 1950, un grupo de veterinarios que cazaba monos en Centroáfrica con el objetivo de vendérselo, era una muy buena tarea, que para vendérselo a laboratorios para experimentación, notó en una de las oportunidades que había muchos muertos. Ajá. Entonces los vio, los analizó y ahí se descubrió la viruela del mono. Era realmente la viruela simia en ese momento, pero recién en el año 70, después de esa publicación, en la década del 70, hay un niño de la República Centroafricana, un bebé que aparece con todas las secuelas y con toda la enfermedad brotada, ¿no? Ahora, desde ese momento hasta hoy es cuando empezó a diseminarse y es una patología virósica muy contagiosa que no está considerada enfermedad todavía de transmisión sexual. Fíjate el detalle ese, aunque lo encuentran en el semen, porque la gran cantidad de contagio viene cuando uno roza, ya sea en el acto sexual, cuando vos rozás la piel del otro y ahí las figuras que están mostrando, se revienta una ampolla o cuando estoy en contacto un largo tiempo, evidentemente ahí es donde viene el contagio. En general, Argentina tuvo casos desde aquella época del 2022 en adelante, cuando lo detectaron muy bien y en mucha cantidad, tanto en Lisboa como en Londres, y que en la era de las comunicaciones eso llega. Ahora, volvamos al tema sexual. Son comunidades en general que no son respetuosas muchas veces de su organismo, de su cuerpo, y se da mucho, casi en un 90% más en colectividades homosexuales o en colectividades, por ejemplo, bisexuales. Que eso no quiere decir de que no lo pueda tener un heterosexual, pero yo estoy haciendo alusión nada más que a las estadísticas. Doctor, no esto solo es transmisión sexual, ¿no se transmite por otra vía, oral o respiratoria? Se puede transmitir por las partículas de saliva que ir besando o estando muy cerca de la persona enferma. O hay un caso o dos casos descritos de que personas que se acostaron en la misma cama donde había ampollas que habían roto y todavía estaba húmedo eso. Entonces pero todavía no se la considera de transmisión sexual. Se presenta con un fuerte dolor de cabeza, fiebre, presencia de ganglios, unos dolores en el cuerpo muy llamativos, y a los pocos días empiezan a aparecer esas pústulas que está mostrando la fotografía, que serían realmente las responsables del contagio. Ahora, yo personalmente, nuestro equipo de la universidad no cree que esto llegue a ser una pandemia. Yo creo que estamos advertidos, debemos preocuparnos. Y un detalle, Pancho, las personas mayores que han tenido la vacuna contra la viruela, mayores de 45 o 50 años, que la tienen puesta de cuando eran niños, porque ya no se pone más esa vacuna, claro, están protegidos por una protección, diríamos, cruzada. Por eso hoy se está volviendo a esa vacuna o a una más adecuada para la patología, para colocársela a todas esas comunidades que pueden dar la posibilidad de la difuminación, ¿no? O sea que ahí sí habría una novedad, se volvería a vacunar en este caso. Claro, a esos grupos, no a una cosa general, a esos grupos, porque la verdad que es acotado. Por ejemplo, Argentina, ¿cuántos casos tiene? Desde aquella época hasta hoy no llegan a 60, 62. Entonces, evidentemente, cuando uno empieza a hacer el interrogatorio, siempre es la misma historia. ¿Dónde estuvo? ¿Qué hizo? ¿Cuál es su apetencia sexual? Ahora, doctor, si eso, lógicamente lo armamos. Si es por el roce, ¿en este caso puede ser también en una relación heterosexual o no? Claro, por eso les digo que sí es cierto que hay una predominancia de eso. No quiere decir no estamos exentos
los heterosexuales también a tener un tipo de esta problemática. Pero en general son casi, por ejemplo, 97, 98 al resto, ¿no? Doctor, ¿y cuál es el grado de avance o infecciones en el mundo? Estaba viendo que en Argentina hay algunos casos, pero no es algo por ahora, gracias a Dios, masivo, ¿no? No, no, en absoluto, y lo tenemos bien controlado, nos ocupamos, inclusive cuando detectamos a alguien se interna, se le pone todos los parámetros biológicos en orden en la internación, se le da un antiviral y las cosas se solucionan. El índice de mortalidad, Pancho, es 5%, o sea que únicamente son personas que son frágiles y la enfermedad termina de quebrarlos, o personas que padecen una comorbilidad previa y esto no hace más que ahondar el daño al organismo y pueden llegar a morir. Pero son pocos casos, en general lo manejamos bien. Ahora, el mundo donde está todos estos grupos que de pronto uno busca sexo, a lo mejor sin saber dónde, cómo, cuándo, qué cantidad, por dónde, etcétera, evidentemente es el que está preocupado. Lisboa en el 2002 tuvo 20 casos que los detectó rápido, Londres también. O sea, y eso es una cosa que evidentemente si yo no soy cuidadoso de mi cuerpo, evidentemente puedo tener riesgos, ¿no? Doctor, ¿y esto se cura? ¿Se cura? No. Se cura, por ejemplo, supongamos de 100 casos que te consultan, hay 5 que van a ir directamente al óbito. Sí. Pero el resto, bien internado, respetando los parámetros biológicos, dándole un antiviral, se lo saca adelante. Lo que pasa es que no teníamos vacuna, ¿por qué? Porque la viruela humana había sido exterminada prácticamente y el virus se guardó bajo 7 llaves en Estados Unidos, entonces no teníamos vacuna. Los países que tenían vacunas era porque habían guardado y demás, pero si se vacuna ese grupo, diríamos, que está en riesgo, no hay ningún tipo de problema. Y es una inmunidad cruzada. ¿Por qué, Pancho? Porque el virus de la viruela humana es como primo hermano de esta viruela. Ajá. ¿Podemos tener más pandemias? Además de, bueno, esto esperemos que no lo sea, pero ¿hay alguna No, esto creo que no, pero hay muchas otras cosas que evidentemente el mundo va a tener que estar atento, porque este calentamiento global, el efecto invernadero está haciendo que pululen bacterias, los virus cambien y muten. O sea, tenemos que estar atentos, pero creo que estamos en mejores condiciones que antes. Bien. Cuando irrumpió el COVID, yo recuerdo que estábamos inermes, en una situación calamitosa. Inclusive creo que... Sí, perdón. No, ahora, bueno, en algún momento el invierno pasa y seguramente la preocupación por el dengue va a volver. Y se lo digo como paciente recuperado de dengue, porque yo tuve una vez. ¿Cómo viene eso? Bueno, en general el dengue, desde el año 1997, que entró con la inundación de Tartagal Salto, un pequeño brote, nunca dejó de crecer. ¿Por qué? Porque los mosquitos infectados, las hembras, pusieron huevos, vino el invierno, los huevos entraron en latencia y cuando eclosionen por los golpes de calor van a nacer mosquitos ya infectados. Entonces es como todos los años un escalón más arriba, todos los años más. Por eso el concepto primordial es, persona que padeció dengue, ese grupo es el grupo más frágil. Hoy en Argentina hay 600.000 que desde el año 1997 padecieron dengue. Ese grupo hay que cuidarlo. ¿Por qué? Porque la persona que tuvo dengue, si lo contaminó un serotipo, corre el riesgo que en el futuro, de acá 10 años, de acá un mes, de acá 6 meses, venga otro mosquito hembra y nos ponga otro serotipo. Y ahí hay una sinergia de potenciación y se da un cuadro mucho más grave que el primero. Por eso, Córdoba, ¿qué hizo? En primer lugar, vacunar al equipo de salud, porque había mermado la cantidad de gente del equipo de salud en un 25% enfermo de dengue. Entonces hay que cuidar a los que nos cuidan. Y después vamos a vacunar a todos aquellos que ya padecieron dengue y estuvieron por lo menos una semana, un día, 24 horas o una semana internado. O sea, es una enfermedad exótica, tropical, dinámica,
Y hoy, por ejemplo, hoy en la ciudad de San Francisco, en Córdoba, hay una gran reunión por el dengue, pero una gran reunión con mesas redondas, Mire van usted. profesores de todos lados. Entonces sería importante que todos los que ven esto, porque en San Francisco los ven a ustedes de una manera realmente asidua, Le mandamos que saludos a toda la gente. fundamentalmente sí, asistan hoy porque realmente va a ser muy, pero muy ilustrativo. El dengue es una preocupación. ¿Y sabés qué, Pancho? A ver. Nunca pensamos que un mosquito africano, descubierto allá por el 1700, junto cuando iban todos a buscar tesoros a Egipto, encuentran este mosquito y el que lo descubrió muere al poco tiempo. Y ese mosquito africano nos trajo una enfermedad tropical. ¿Cómo nos vamos a dejar amedrentar? Tenemos que solucionarlo el tema. No retroceder ante el mosquito. Gracias, doctor. Un abrazo. Un abrazo, querido. Adiós. Buen día. George Clooney hizo fotos